Bien, aquí podemos ver un poco una representación simplemente a modo ilustrativo de cómo varían esos ángulos de visión, en este caso horizontal. Pues si veis la respuesta que tiene el panel IPS, situado a la izquierda de la diapositiva, veis que es mucho más lineal, mientras que en un panel TN realmente hace unas curvas grandísimas, se desvirtúa mucho según nos vamos moviendo y cambiando el punto de vista del observador. Pues esto varía bastante, este resultado, digamos, de lo que estamos viendo. El panel UVA, bueno, es un pelín más uniforme. Lo mismo pasa cuando vemos los ángulos de visiones verticales, ¿vale? Cuando nos movemos hacia arriba y hacia abajo, cambiando el punto de visión del observador. La respuesta del panel UVA que veis en el centro es, bueno, relativamente buena, mientras que vemos que la respuesta del panel TN es un auténtico desastre. Puede producir todo tipo de defectos en la visión, y vemos que el panel IPS realmente se da una respuesta más estable. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, lo más recomendable es siempre buscar un término medio, buscar siempre un poco lo que más se ajuste a lo que estamos trabajando, ¿no? Veremos modelos que tenemos pues con paneles UVA, pues realmente si necesitamos mayores niveles de brillo, un contraste mayor entre las zonas oscuras, ¿no? La diferencia es el contraste, la diferencia entre el negro más negro y el blanco más blanco, ¿no? Del monitor. En este caso puede ser de 1000 a 1, ¿vale? O el tiempo de respuesta pues va a ser mejor en paneles UVA. El tiempo de respuesta nos afectará al tema de imágenes en movimiento, mientras que cuando hablamos de paneles IPS pues tendremos algo menos de brillo, menos relación también de contraste, pero sin embargo tenemos unos ángulos de visión y una mezcla del color pues excelente, ¿vale? Y esos espacios de colores pues serán más amplios. En vez del sRGB pues estaremos hablando ya del Adobe RGB. Como os decía, el tema del procesador pues nos afecta sobre todo a la cantidad, por ejemplo, también de tonos de grises que podemos gestionar. Entonces, bueno, especialmente en las áreas de tonos oscuros se necesita un menor incremento, ¿no? Para que esa reproducción sea más precisa. Entonces, pues cuanto mayor cantidad de tonos tengamos, más sensibles haremos esos cambios. Vemos que en 10 bits pues tendríamos 1024 tonos, 14 bits saltábamos ya a 16.000 tonos, y hasta 16 bits, que es el procesador más grande, serían 65.000 tonos. ¿Veis? Para modelos como el CG221, por ejemplo. Y cuando nos referimos también al amplio gamut, ¿no? de color que tienen estos monitores, veis un poco en la fotografía lo que sería el espacio total de todo el color, ¿no? Pues hasta donde llega el Adobe RGB, hasta donde llega un ISO Coated o un sRGB. Como veis, el sRGB es un espacio más pequeño que cabe dentro del Adobe RGB, así como el ISO Coated también. Entonces, pues bueno, pues si necesitamos realmente cubrir mucho espacio de color, pues si tenemos un monitor que llegue al 97% del Adobe RGB, además nos estamos asegurando de que habremos cumplido con muy buen pie pues el SWAP y el ISO Coated, pues realmente también lo habremos cubierto sin problemas. Esto lo que va a hacer es que realmente, bueno, pues podremos hacer luego que estos monitores puedan valer para hacer pruebas por software, es decir, ahorrarnos las pruebas de impresión y hacer lo que sería el soft proving. Otro tema importante dentro de este tipo de pantallas de los Core es el tema de la uniformidad del brillo. Los nuevos modelos ya, como el CG221 o 211, han conseguido unas excelentes prestaciones pues gracias al DUE. El DUE es el ecualizador de uniformidad del brillo en la pantalla, ¿vale? Que lo que hace es, mediante electrónica, nos aseguramos de que el brillo sea lo más uniforme posible a lo largo de toda la superficie de la pantalla. ¿Vale? Esto al final lo que conseguimos es que pues, deberíamos de estar con un delta E por debajo de 3,5. Pues en estos modelos con DUE estamos en una media aproximadamente de 1.0 de delta E. Mientras que un monitor estándar va a estar prácticamente ya en los 3,5 y de máxima puede tener hasta un 7,4 aproximadamente. Y en la gestión de color aquí, en qué es lo que nos influye también, digamos, en qué punto de la cadena estábamos, ¿no? Cuando comentábamos que éramos un eslabón y que no vamos a ser el eslabón más débil, pues es un poco, al final, que necesitamos, ¿qué es el CMS, ¿no? Del Color Management System? Realmente ese es un método, ¿no? Para resolver esas inconsistencias de color entre los diferentes dispositivos y, bueno, diseñado para permitir la reproducción uniforme del color entre todos los dispositivos que intervienen, ¿no? Desde las impresoras, las cámaras de fotos, etcétera. Esto al final lo que nos lleva es a conseguir un espacio de color común a todos estos dispositivos, para que realmente lo que estemos viendo en el monitor se parezca lo más posible a lo que luego sacaremos en la impresora. ¿Vale? Entonces intentaremos que todos estos
dispositivos, al final, digamos, nos vamos a tener que acoplar un poco al eslabón más débil de la cadena. Es como ya la velocidad más lento, ¿no? Pues nos tenemos que acoplar un poco al eslabón más débil de la cadena. Entonces, bueno, pues tenemos la seguridad de un monitor de ese tipo que como cubrimos, pues eso, hasta el 99% de un nodo de RGB, por ejemplo, pues nos vamos a poder amoldar siempre a dispositivos que a lo mejor luego realmente solo cubren el 70% de esa de RGB. Luego ese ya, digamos, en la parte central de todo esto, de estos perfiles, etcétera, aquí ya a nivel profesional pues acabamos utilizando incluso un RIP, ya un software que se encarga ya de gestionar todos estos espacios de color, digamos, de todos los dispositivos y ver cuál es el espacio común entre ellos, etcétera. Bien. Al final, por parte de los monitores, este CMS, que es lo que requiere por parte de nuestra, que es lo que nos pide que el monitor esté calibrado. Esté calibrado porque se tiene que ajustar de una manera precisa lo que es el brillo, la temperatura de color y los valores de gamma, para ajustarlos de tal manera que eso se pueda igualar luego, se pueda generar un perfil y nos permite igualarlo a los diferentes periféricos que están dentro de nuestra cadena de producción. ¿Vale? Al final lo que vamos a conseguir es que este monitor tenga un color preciso y que todos los usuarios además obtengan el mismo resultado. Entonces esta calibración, lo que os decía, se puede hacer tanto por hardware como por software. ¿Vale? Cuando hacemos esta calibración, realmente la ventaja que tiene un monitor, un Color Edge, sería hacer la calibración por hardware. ¿Vale? Entraríamos en el segundo caso, que cogeríamos el Color Edge y además con el Color Navigator, que es el software que maneja el calibrador, ¿vale? Vamos a hacer el cambio, digamos, de las propiedades para ajustar la temperatura de color y ajustar estos parámetros, lo vamos a hacer dentro del monitor y utilizando esos datos, es decir, utilizando esa tabla interna, por ejemplo, de 12 bits, que nos va a dar una cantidad de colores para elegir enorme en comparación a lo que haríamos si hiciéramos estos cambios por software. Estaríamos utilizando la tarjeta de vídeo y al utilizar la tarjeta de vídeo utilizaríamos nuevamente una luz de 8 bits, con lo cual vamos a tener mucho menos paletas de colores para elegir, tendremos menos precisión para poder realizar esos ajustes. Otra cosa es que hagamos una calibración por hardware y una vez que se calibra por hardware, queramos pasar una calibración por software para aún así afinar algún parámetro que nos haga falta y que el software, pues el I1 Match o el software que traiga el calibrador nos permita hacer un pequeño ajuste de algún parámetro que hayamos visto que no ha quedado del todo a nuestro gusto. Bien, ya por último, eso sería un poquito cómo está completada ahora mismo lo que es la gama de Color Edge. Por un lado, el CG19 es un modelo que lleva ya bastante tiempo en el mercado, sigue a la venta, de momento no hay planes de retirarlo, ha tenido bastante éxito, sigue habiendo demanda de ese tipo de pantalla, a pesar de ser un 19 pulgadas en 4 tercios, ha dado muy buen resultado y es un monitor ya con muchos usuarios y con muchos adeptos. ¿Vale? Por un lado, también va a entrar algo nuevo que es el CG232W. Es un monitor que ya estará en dos mundos un poco ya, tanto en el mundo de la fotografía y de gráficas, como ya incluso en el mundo del tema de edición de vídeo. ¿Vale? Debido a sus características especiales, pues al tiempo de respuesta de panel, al hecho de que tenga ya entradas digitales, analógicas, incluso tenga entradas por BNC, pues de SDI, etcétera. ¿Vale? Este tipo de monitor va a estar enfocado ya más a mercados de broadcasting, etcétera. Luego aparte pues ya tenemos toda la gama, empezando pues por los monitores, el CG211, el CG221, pues monitores de 21 pulgadas, 4 tercios o 22 pulgadas en formato panorámico. Seguiríamos con el CG222, un monitor que ha tenido muy buena aceptación en el mercado, tiene un precio muy competitivo y unas características muy buenas. En este caso estaríamos hablando de que el CG222 tiene un panel SPVA, ¿vale? Cuando hablamos del CG221 pues realmente es un panel IPS. De ahí un poco también luego la diferencia que hay de precio, evidentemente, entre unos y otros, pues siempre va en alguna cosa de ese tipo, ¿vale? El CG242 y el CG301 ya es el modelo de 30 pulgadas, ¿vale? Es un modelo, el modelo el más grande ahora mismo que hay. Bien, bueno, pues con esta parte acabaríamos un poco lo que es la zona de la presentación.